y sabiduría espiritual. Séneca. Ante todo es necesario que nos tanteemos a nosotros mismos, porque nos parece que podemos soportar más de lo que realmente podemos. Uno, confiado en su elocuencia, se desempeña. Otro exige de su patrimonio más de lo que puede soportar. Otro oprime su enfermizo cuerpo con un trabajoso cargo. A uno su vergüenza los hace poco idóneos para los cargos públicos, que requieren una frente osada. A otros su tenacidad no los hace aptos para la curia. Estos no dominan su ira y cualquier indignación los lanza a palabras temerarias. Aquellos no saben contener su donaire, ni abstenerse de peligrosas chocarrerías. Para todos estos es más útil el ocio que el negocio. Un natural altivo y más sufrido ha de evitar las excitaciones que dañan a la libertad. Después se han de pesar las obras mismas que emprendemos y comparar nuestras fuerzas con las que vamos a intentar, porque siempre deben ser más las del que trabaja que las de la obra. Por fuerza ha de oprimir la carga que es más pesada que quien la lleva. Hay además otros negocios que no son tan grandes como fecundos y traen consigo otros muchos. Ha de huirse de estos, de los que nace nueva y múltiple ocupación, ni acercarse allí de donde no se puede salir libremente. Se ha de poner mano en aquellos otros que puede uno acabar o esperar con certeza su fin, dejándolos que se extienden más a medida que más se trabaja en ellos, ni acaban donde uno se propuso. Hemos de seleccionar también a los hombres, para ver si son dignos de que les consagremos parte de nuestra vida, o si les sirve de algo la pérdida de nuestro tiempo, porque algunos nos imputan como obligación lo que voluntariamente les concedemos. Atenodoro dice que no iría ni a cenar con el que no pensase que le debía algo por esto. Pienso que entiendes que mucho menos iría con los que igualan una invitación a comer con los deberes de la amistad, contando por dádivas los platos, como si su falta de templanza fuera un honor a los invitados. Quítales los testigos y los espectadores, y no tendrán gusto en un banquete secreto. Has de considerar si tu naturaleza es más apta para la acción que para el estudio ocioso y la contemplación, e inclinarte a donde te lleve las fuerzas de tu ingenio. Sócrates sacó del foro a Éforo, llevándoselo de la mano porque pensaba que era más útil componiendo monumentos históricos. Cuando se obliga a los ingenios, responden mal, y es vano el trabajo que se hace con repugnancia de la naturaleza. Nada hay que tanto deleite el ánimo como una amistad fiel y dulce. Qué bueno es que los pechos estén dispuestos para que con seguridad se deposite en ellos todo secreto, confiando más en la conciencia de los demás que en la misma tuya. Cuando sus palabras alivian tu preocupación, sus consejos hacen más expedita la decisión, su alegría disipa la tristeza y hasta su misma presencia deleita. A los amigos hemos de elegirlos vacíos, en cuanto fuere posible, de deseos, porque los vicios entran solapados y asaltan al que está cerca y lo dañan con su contacto. Así como en una epidemia, hay que tener cuidado de no acercarse a cuerpos ya atacados y ardiendo en la enfermedad, porque atraemos el peligro y con la misma respiración nos exponemos al contagio. Del mismo modo, al elegir los amigos, hemos de cuidar de tomar a los menos manchados. El principio de la enfermedad es mezclar a los santos con los enfermos. No es que yo te mande que no sigas ni te atraigas más que al sabio, porque ¿dónde encontrarías al que hace tantos siglos buscamos? Hace de mejor el que es menos malo. Apenas tendrías facultad de hacer una selección más feliz
si buscaras entre los Platones, los Genofontes y aquella provechosa descendencia de Sócrates, o si pudieras hacerte de la época de Catón, en la que hubo muchos dignos de nacer en su tiempo, así como muchos peores que los mayores criminales de todos los tiempos. De las dos clases se necesitaba para que Catón pudiese ser comprendido. Debió tener tanto a hombres buenos que le aprobaran, como a malos con los que experimentase su fuerza. Pero ahora, con tanta escasez de hombres buenos, la elección se hace menos fastidiosa. Principalmente han de evitarse los tristes, y los que lo deploran todo, y para los que todo es motivo de queja. Aunque estos tengan fe y amor, es contrario a la tranquilidad el compañero inquieto y que gime por todo. Pasemos a la hacienda, materia de la más grande de las desdichas humanas. Pues si comparas todas las otras cosas que nos angustian, las muertes, las enfermedades, los miedos, los deseos, tener que sufrir dolores y trabajos, con las que nos acarrea nuestra mala riqueza, la parte de ésta pesará mucho más. Y así se ha de pensar que es más liviano dolor no tenerla que perderla. Con esto entenderemos que la pobreza es ocasión de menores tormentos porque lo es de menores daños. Porque te equivocas si piensas que los ricos sufren más animosamente las pérdidas. En los cuerpos más grandes y en los más pequeños es igual el dolor de las heridas. Graciosamente dijo Bion que no es menos molesto a un calvo que a un cabelludo que le arranquen algún pelo. Esto mismo has de entender de los pobres y de los ricos. Para ellos el tormento es igual, pues a unos y a otros se les pega su dinero, y no se les puede quitar sin que lo sientan. Pero, como ya dijimos, es más llevadero no adquirirlo que perderlo, y por esto verás más alegres a los que nunca miró la fortuna que a los que abandonó. Lo vio esto Diógenes, varón de gran ánimo, e hizo de forma que nada se le pudiera quitar. Tú llamas a esto pobreza, escasez, necesidad. Pon a esta seguridad el nombre ignominicioso que quieras. Pensaré que éste no es feliz si me encuentras algún otro que no pueda perder nada. O yo me engaño, o es tener todo un reino estar entre avaros, timadores, ladrones y plagiarios siendo el único a quien no se puede dañar. Si alguien duda de la felicidad de Diógenes, también puede dudar del estado de los dioses inmortales, y de que vivan felizmente, porque no tienen predios, ni huertos, ni campos hermosos cultivados por colón extranjero, ni grandes rentas en el foro. ¿No te avergüenzas tú que con las riquezas te embobas? Mira ahora el mundo. Verás desnudos a los dioses que lo dan todo y nada tienen. ¿Qué piensas? ¿Que es un pobre o que es semejante de los dioses quien se despojó de todos los bienes fortuitos? ¿Dices tú que es más feliz Demetrio, el esclavo de Pompeyo, que no se avergonzó de ser más rico que Pompeyo? Cada día se le daba cuenta, como al general de un ejército, del número de esclavos, a él para quien poco antes debió ser la riqueza un par de sustitutos y una celda un poco más ancha. En cambio, el único siervo de Diógenes huyó, y no pensó cuando se le descubrió que valiese la pena hacerlo volver. Decía, es una vergüenza que Manem pueda vivir sin Diógenes, y Diógenes no pueda vivir sin Manem. Parece que me dijo, haz tu negocio o tu fortuna, nada de Diógenes es tuyo. Me huyó mi siervo, o mejor, yo mismo quedé libre. Pídenme de comer y de vestir mis criados familiares. Hay que satisfacer tantos vientres de voracismos animales, comprarles vestidos y custodiar sus muy rapaces manos y utilizar los servicios de los que están llorando y renegando. ¿Cuánto más feliz
el que a nadie debe nada, sino a sí mismo, a quien tan fácilmente se lo puede negar. Pero puesto que no tenemos tanta fuerza, han de estrecharse ciertamente los patrimonios para que estemos menos expuestos a las injurias de la fortuna. En la guerra, están más seguros los cuerpos que pueden contraerse a la medida de los escudos, que los desbordan, y su grandeza los descubre por todas partes a las heridas. El mejor límite de la riqueza es el que ni cae en la pobreza, ni se aparta mucho de ella. Nos agradaría esta medida si previamente nos hubiese agradado la parsimonia, sin la cual ninguna riqueza es suficiente, ni ninguna bastante abierta, sobre todo teniendo el remedio tan cerca y pudiendo convertirse la misma pobreza en riqueza, con solo llamar a la frugalidad. Acostumbrémonos a apartar de nosotros el lujo, y a apreciar las cosas por su utilidad y no por lo que adornen. La comida aplaque el hambre, la bebida la sed, el placer fluya por donde es necesario. Aprendamos a apoyarnos en nuestros mismos miembros, ajustemos nuestro comer y vestir, no a los nuevos ejemplos, sino como nos enseñan las costumbres de nuestros mayores. Aprendamos a aumentar la continencia, a refrenar la lujuria, a mitigar el ansia de gloria, a suavizar la ira, a mirar con buenos ojos la pobreza, a cultivar la frugalidad, aunque avergüence a muchos, empleando remedios cada vez menos costosos para los deseos naturales, teniendo refrenadas las esperanzas y como atado el ánimo que tiende hacia lo futuro, y obrando de manera que nos vengan las riquezas de nosotros mismos y no de la fortuna. Nunca puede tanta variedad e iniquidad de sucesos ser repelida sin que se levanten grandes tormentas a estos que han lanzado a la mar tantos navíos. Hay que estrechar las cosas para que las flechas caigan en vano, y por esto a veces los destierros y las calamidades son un remedio, y con ligeras incomodidades se curan otras más pesadas. Cuando el ánimo se cuida poco de los preceptos y no puede curarse más suavemente, ¿no será quizá para su bien que se le prescriba la pobreza, la infamia y la ruina, oponiendo un mal a otro mal? Acostumbrémonos, pues, a cenar sin convidados, y a servirnos de pocos esclavos, y a emplear los vestidos en aquello para que se inventaron, y a vivir en casas menos amplias. No solo en las carreras y en las luchas del circo, sino también en estos combates de la vida, hemos de replegarnos hacia el interior. Los mismos gastos para los estudios, que son los mejor empleados, son tanto más racionales cuando más moderados. Aquí hay innumerables libros y bibliotecas, cuyo dueño apenas si en toda la vida lee los índices. Su multitud no instruye, sino que abruma al que quiera aprender y aprovecha mucho más entregarse a pocos autores que andar curioseando por muchos. 40.000 libros ardieron en Alejandría. Que este hermosísimo testimonio de la magnificencia de los reyes lo alabe otro, como Tito Livio, que dice que fue una obra egregia de la elegancia y diligencia de los reyes. Pero no fue ni buen gusto ni diligencia, sino una estudiosa demasía. O mejor dicho, no fue estudiosa porque no los reunieron para los estudios, sino para sola vista. Como para muchos que ignoran hasta las primeras letras, los libros no son instrumentos de estudios, sino ornatos de los comedores. Reúnanse, pues, los libros que sean suficientes y ninguno por ostentación. Dices, es más honesto gastar en esto que no en vasos de Corinto y en tablas pintadas. Siempre es vicioso lo que es demasiado. ¿Qué razón tienes para perdonar al hombre que se hace armarios de limonero y de marfil y busca libros de autores desconocidos o malos, y entre tantos miles de volúmenes bosteza complaciéndose solamente en sus apariencias y en sus títulos? Verás, pues,
en las casas de los más decidiosos, todos cuantos libros se han escrito de oratoria y de historia, teniendo los estantes llenos hasta los techos. Porque ya aún en los baños y en las termas, también la biblioteca es un ornamento necesario de la casa. Lo perdonaría por completo si el error fuera por un excesivo afán de saber. Pero ahora estas tan buscadas obras de los ingenios consagrados, copiadas con sus retratos, se compran para adorno y gala de las paredes. Pero has caído en un género difícil de vida, y sin saberlo tú, la fortuna, o pública o privada, te tendió un lazo que no puedes ni desatar ni romper. Considera que los presos al principio soportan mal los pesos y cadenas que impiden sus pasos, pero cuando se proponen no indignarse contra ellos, sino soportarlos, la necesidad les enseña a llevarlos con fortaleza y la costumbre con facilidad. En cualquier género de vida encuentras placeres, compensaciones y deleites, si quieres pensar que los males son leves mejor que hacerlos insoportables. Por ningún título se nos hizo tan acreedora la naturaleza como para haber encontrado, sabiendo las desgracias para las que nacíamos, un alivio a las calamidades en la costumbre, convirtiendo pronto en familiares las más pesadas. Nadie resistiría si las cosas adversas tuvieran la misma fuerza al hacerse asiduas que en el primer choque. Todos estamos atados a la fortuna, unos con cadena dorada y floja, otros con estrecha y fea, pero ¿qué más da? En la misma cárcel estamos todos, y también son presos los mismos que aprisionaron, a no ser que pienses que es más liviana la cadena en la mano izquierda. A unos atan los honores, a otros las riquezas, a unos agobia la notoriedad, a otros la bajeza. Unos doblegan la cabeza a la tiranía ajena, otros a la propia. A uno los detiene en un lugar el destierro, a otros el sacerdocio. Toda la vida es servidumbre. Hay que acostumbrarse, por lo tanto, a la condición propia, y sin quejarse de ella lo más mínimo, aprovechar la comodidad que se tenga alrededor. Nada hay tan acerbo en que no encuentre consuelo un ánimo ecuánime. Muchas veces áreas pequeñas quedaron abiertas para muchos usos por el arte del arquitecto, y aunque el lugar sea angosto, lo hace habitable en una buena disposición. Usa de tu razón en las dificultades. Pueden suavizarse las cosas duras y ampliarse las estrechas, y abrumar menos las pesadas si se saben llevar. Además, no hay de enviarse muy lejos los deseos, sino que les hemos de permitir que solo salgan a lo cercano, porque ser encerrados del todo no lo consienten. Dejando lo que no puede hacerse o tan solo muy difícilmente, sigamos las cosas próximas que alimentan la esperanza, pero sabiendo muy bien que todas son igualmente livianas, y aunque tengan por fuera diversas caras, por dentro son igualmente vanas. Ni hemos de envidiar a los que estén más arriba, pues lo que parece altura es despeñadero. Aun aquellos a quienes una suerte inicua puso en una encrucijada, estarán más seguros quitándoles soberbia a las cosas de suyo altivas, y llevando su fortuna a lo llano tanto cuanto puedan. Hay muchos que necesitan seguir encaramados en la cumbre, de la que no pueden descender sino cayendo, pero atestiguan que esta es su mayor carga, por el hecho de que están obligados a ser gravosos a otros, y más bien están clavados que elevados.
con justicia, mansedumbre, humanidad y mano generosa y benigna, han de prepararse para los cambios de fortuna muchas ayudas con las que su esperanza está más segura. Pero nada puede defendernos también de estas fluctuaciones del ánimo que el fijar siempre un límite a los crecimientos, ni dejar que acaben al arbitrio de la fortuna, pues los ejemplos de los otros nos exhortan a nosotros mismos a pararnos mucho más acá. Así, aunque algunos deseos acucien el ánimo, limitándolos, no se extenderán ni a lo inmenso ni a lo incierto. Estas mis palabras son pertinentes para los imperfectos, los mediocres y los malsanos, y no para el sabio. Este no ha de andar ni con timidez ni paso a paso, porque tiene tanta confianza en sí mismo que no duda en salir al encuentro de la fortuna, ni nunca le cede el lugar. Ni tiene por qué temerla, porque no solo los esclavos, las posesiones y la dignidad, sino también su cuerpo y sus ojos, y sus manos, y todo cuanto hace más grata la vida al hombre, y hasta él mismo, lo cuenta entre las cosas precarias, y vive como de prestado, y cuando se lo piden, todo lo devuelve sin tristeza. Y no lo desestima por saber que no es suyo, sino que lo hace todo con tanta diligencia y circunspección, como el hombre religioso y santo suele guardar lo que se confía a su fe. Y cuando se le mande devolverlo, no se quejará de la fortuna, sino que dirá: te estoy agradecido por el tiempo que lo poseí y lo tuve. Cultivé ciertamente tus bienes con gran esfuerzo, pero puesto que así lo mandas, te los doy y devuelvo agradecido y de buen grado. Si aún quieres que tenga algo tuyo, lo guardaré, pero si te agrada lo contrario, la plata labrada, la acuñada, mi casa y mi familia, te la devuelvo y restituyo. Si llamare la naturaleza, que primero se confía a nosotros, le diremos: recibí un ánimo mejor que el que me diste. Ni ando con sutilezas, ni busco evasivas. Aquí tienes preparado por quien sabe y quiere lo que diste al que no tenía conciencia. Tómalo. ¿Qué molestias volver allá de donde viniste? Mal vive quien no sabe morir bien. La fortuna que está jugando dice: ¿para qué te he de conservar, animal malo y cobarde? Serás más herido y traspasado si no sabes presentar el cuello. Pero tú vivirás más tiempo y morirás más expeditamente si recibes el cuchillo sin apartar la cabeza ni oponer las manos, sino amistosamente. El que teme la muerte nunca hará nada por un hombre vivo. Pero quien sabe que esto quedó establecido en el instante mismo de ser concebido, vive con arreglo a lo estipulado, y a la vez procura con la misma fortaleza de ánimo que nada de lo que le suceda sea imprevisto. Porque previendo que ha de suceder todo cuanto puede venir, suavizará el ímpetu de todos los males, que no traen nada nuevo a los que están preparados y esperándolos, y no se hacen pesados más que a los que se creen seguros y esperan solamente la felicidad. Existen la enfermedad, el cautiverio, la ruina, el fuego. Ninguna de estas cosas es repentina. Ya sabía yo en qué revoltoso hospedaje me encerró la naturaleza. El que se penetrase de esto hasta la médula y considerase que todos los males ajenos, cuya abundancia todos los días es tan copiosa, tienen tan libre el camino a los demás como a sí mismo, estará armado mucho antes de que le ataquen. Es tardío que el ánimo se prepare a sufrir los peligros después que hayan llegado. No pensé que esto había de suceder. ¿O hubieras tú creído que esto jamás había de pasar? Pero, ¿por qué no? ¿Qué riquezas hay que no lleven a sus espaldas la necesidad, el hambre y la mendicidad? ¿Qué dignidad hay a cuyas insignias, bastón augural y calzado patricio, no acompañen las suciedades,
el descrédito, 1000 manchas y por último el desprecio? ¿Qué reino no tiene preparada la ruina, la degradación, el tirano y el verdugo? Ni lo uno está separado de lo otro por grandes intervalos, sino que en el espacio de una hora se pasa del trono a estar postrado ante rodillas ajenas. Ten, pues, por sabido que todo estado es mudable, y que lo que ha caído sobre otro, a ti también te puede sobrevenir. Eres rico, pero ¿acaso más que Pompeyo? Al cual, cuando Gallo, su antiguo pariente y huésped nuevo, le abrió la casa del César para que cerrara la suya, le faltó el pan y el agua. Y el que poseía tantos ríos que nacían y morían en sus dominios, tuvo que mendigar agua llovediza. Pereció de hambre y de sed en el palacio de su pariente, mientras su heredero le costeaba a él, que padeció hambre, funerales públicos. Has gozado de los mayores honores, pero ¿acaso más grandes, tan inesperados, tan universales como los de Sellano? Pues el mismo día que le acompañó el Senado, lo despedazó el pueblo, y de aquel a quien los dioses y los hombres habían concedido cuanto puede reunirse, no quedó nada que pudiera recoger el verdugo. Eres rey, no te enviaré a Creso, que encendió y vio extinguirse sin perder la vida su propia hoguera, y sobrevivió no tan solo a su reino, sino también a su muerte. Ni a Yugurta, a quien en el transcurso de un mismo año el pueblo romano temió y contempló cautivo. A Ptolomeo, rey de África, y a Mitrídates, de Armenia. Los hemos visto entre los guardas de Gallo. El uno fue enviado al destierro, y el otro deseaba que lo enviasen con mayor seguridad. Si en tan gran vaivén de cosas que suben y bajan de continuo, tienes por futuro cuanto puede suceder. Das fuerzas contra ti a las adversidades, a las que solo quebranta quien las prevé. Lo que a esto se sigue es que no trabajemos en cosas inútiles o por motivos inútiles. Esto es, que no deseemos lo que no podemos conseguir, o si lo hemos alcanzado, que no comprendamos tarde y con vergüenza la vanidad de nuestros deseos. Esto es, que no sea el trabajo vano y sin efecto, o el efecto indigno del trabajo, porque la vergüenza viene casi siempre o de que no hay éxito, o de que el éxito avergüence. Hay que acabar con los paseos de esa gran mayoría de hombres que vagabundean por casas, teatros y foros. Se ofrecen a los negocios ajenos, remedando a los que siempre están haciendo algo. Si preguntas a alguno de estos al salir de casa, ¿a dónde vas? ¿En qué piensas?, te responderá: a fe mía que no lo sé, pero veré a algunos, haré algo. Vagan sin propósito, buscando los negocios que no se propusieron hacer, sino en los que casualmente cayeron. Su carrera es sin consejo y vana, como la de las hormigas que trepan por los árboles y después de subir a la rama más alta, bajan a la tierra vacías. Una vida semejante a la de ellas llevan muchos, de los que no sin razón se diría que es la suya inquieta pereza. Te compadecerás de muchos que corren como si fueran a apagar un incendio. Hasta tal punto, empujan a los que encuentran y se precipitan sobre los demás, cuando en realidad corren a saludar a alguno que no han de volver a ver, o a seguir el entierro de un difunto desconocido, o a un juicio del que se pasa la vida litigando, o a las bodas del que siempre se está casando, siguiendo la litera y aún llevándola en muchos lugares. Después, cuando vuelven a su casa con un cansancio inútil, juran que ellos no saben a qué salieron ni dónde estuvieron,
para andar errando por los mismos pasos al día siguiente. Que todo trabajo se refiera a algo y mire a algo. No es la industria quien mueve a los inquietos, sino que, como a los locos, los agitan las falsas imágenes de las cosas. Pues ni siquiera estos, los locos, se mueven sin alguna esperanza. Les cosquillea la apariencia de alguna cosa cuya vanidad no comprende su demencia. Del mismo modo, a cada uno de esos que salen a aumentar la turba, lo traen y los llevan por la ciudad motivos vanos y leves. Aunque no tienen nada en qué trabajar, en cuanto que sale el sol, se echan a la calle, y después de haber sufrido 1000 encontrones para llegar a saludar a muchos, y de que muchos no los han recibido, a ninguno hallan más dificultosos en casa que a sí mismos. De este mal se origina el feísimo vicio de andar siempre escuchando e investigando los secretos de la República y enterándose de muchas cosas que ni con seguridad se cuentan, ni con seguridad se oyen. Pienso que Demócrito seguía esta doctrina cuando comenzó. Quien quiera vivir tranquilo, no haga muchas cosas ni en privado ni en público, refiriéndose, claro es, a las innecesarias. Pues si son necesarias, privada y públicamente no solo hay que hacer muchas, sino innumerables. Pero cuando ningún deber solemne nos reclama, hemos de inhibirnos. Pues el que hace muchas cosas, da con frecuencia a la fortuna poder sobre sí mismo. Por esto decimos que nada le sucede al sabio contra su opinión. Lo exceptuamos no de la suerte de los hombres, sino de sus errores. Ni le sucede todo como quiso, sino como pensó. Y lo primero que pensó fue que algo podía oponerse a sus propósitos. Por fuerza ha de ser más leve el dolor que viene al ánimo por no realizarse un deseo suyo, si nunca contó con que se realizara. Debemos también hacernos fáciles o flexibles, y sin entregarnos demasiado a los asuntos que nos hemos propuesto. Pasar a aquellos a que la casualidad nos lleve, sin tener miedo a cambiar o a la determinación o a la condición, mientras no caigamos en la ligereza, el vicio más enemigo de la quietud. Por fuerza la contumacia es angustiosa y miserable, pues con frecuencia la fortuna le quita algo, pero la ligereza, que nunca se contiene a sí misma, es mucho más grave. Estorba a la tranquilidad tanto no poder mudar nada como no poder sufrir nada. Ciertamente el ánimo ha de ser retraído a sí mismo de todas las cosas externas. Confíe en sí, gózase en sí mismo, estime lo suyo, apártese cuanto pueda de lo ajeno, dedíquese a sí mismo, no sienta los daños e interprete con dignidad aún las cosas adversas. Cuando se le anunció a nuestro Zenón el naufragio en que perdió todo lo suyo, dijo: la fortuna me manda filosofar más expeditamente. Cuando el tirano amenazaba a Teodoro con matarlo y dejarlo insepulto, le dijo: tienes con qué complacerte porque mi sangre está bajo tu poder, pero en lo que refiere a la sepultura, eres un necio si piensas que me preocupa pudrirme encima o debajo de la tierra. Pero de nada aprovecha desechar las causas de la tristeza privada, porque a veces nos posee el aborrecimiento del género humano. Cuando piensas en lo rara que es la sencillez, cuán desconocida la inocencia, como apenas si existe la fe, a no ser que tenga cuenta, y le sale a uno al encuentro la turba de los criminales que son felices y los provechos y daños,
igualmente aborrecibles de la sensualidad, y una ambición que hasta tal punto no se contiene en sus términos, que se jacta hasta de la abyección, entre el ánimo en la noche y de este derrumbamiento de las virtudes, en las que ni se puede esperar ni aprovecha tener, nacen como tinieblas. Debemos, pues, doblegarnos a que nos parezcan todos los vicios del vulgo, no como odiosos, sino como ridículos, y más bien hemos de imitar a Demócrito que a Heráclito, porque éste, siempre que salía en público, lloraba, aquel reía. Todo cuanto hacemos, al uno le parecerían desgracias, al otro necedades. Han de aligerarse, pues, todas las cosas, y soportarlas con ánimo fácil. Es más humano mofarse de la vida que llorarla. Además, merece mejor del género humano quien se ríe de él que quien lo llora, porque aquel le deja una buena esperanza, pero éste llora neciamente lo que no espera que pueda corregirse. Y quien contempla todo el universo muestra mayor ánimo si nos contiene las risas que si llora, a no ser que le conmueva una suavísima emoción y piense que no hay nada más grande, nada severo, nada desgraciado en tanto aparato. Que cada cual examine cada una de las cosas por las que estamos tristes o alegres, y encontrará que es verdad lo que Dion dijo, que todos los negocios de los hombres son muy semejantes en sus principios, ni su vida es más santa o severa que la idea de que nacimos de la nada, han de volver a la nada. Pero ya es bastante tomar plácidamente las costumbres públicas sin caer ni en la risa ni en las lágrimas, porque atormentarse por los males ajenos es una eterna miseria, y gozarse de ellos un placer inhumano. Como es inútil la humanidad de llorar y arrugar la frente porque alguien entierra a su hijo. En los propios males conviene conducirse de manera que des al dolor lo que pide la naturaleza, y no la costumbre, porque hay muchos que lloran para que los vean y se les secan los ojos en cuanto que no tienen espectadores, pensando que es una vergüenza no llorar cuando todos lo hacen. Tan profundamente se ha arraigado este mal de estar pendiente de la opinión ajena, que ha venido a simularse hasta una cosa tan sencilla como el dolor. Sígase tras esto una parte que no sin razón suele contristar y poner en cuidado. Cuando los finales de los buenos son malos, cuando se le obliga a Sócrates a morir en la cárcel, a Rutilio a vivir en el destierro, a Pompeyo y a Cicerón a entregar su cabeza a sus clientes, a aquel Catón, viva imagen de la virtud, a echarse sobre la espalda, haciendo manifiesto que a la vez se acababa con él y con la república. Por fuerza ha de atormentar que la fortuna distribuye los premios tan inicuamente. ¿Qué ha de esperar cada uno para sí, viendo las cosas tan malas que han padecido los mejores? Pero, ¿qué es esto? Fíjate cómo cada uno de ellos lo soportó, y si fueron fuertes, desea tú su fortaleza, y si perecieron como mujerzuelas cobardes, nada se perdió. O fueron dignos de que su virtud te agrade, o indignos de que eches de menos su cobardía. Porque, ¿qué sería tan vergonzoso como que los hombres más grandes, por haber muerto con fortaleza, hicieran tímidos a los demás? Alabemos una y otra vez al digno de alabanza, y digamos: cuanto más entero, tanto más feliz. Escapaste ya de los humanos azares, de la envidia, de la enfermedad. Saliste ya de la prisión. No le pareciste a los dioses dignos del infortunio, sino indigno de que la fortuna pudiese algo contra ti. Pero a los que tratan de escaparse y en la misma muerte se revuelven a la vida, hay que obligarles echándoles las manos. No he de llorar a ninguno que esté alegre, ni a ninguno que llore. El primero enjugó él mismo mis lágrimas,
El segundo con las suyas ha hecho que no sea digno de ninguna. ¿He de llorar a Hércules porque fue quemado vivo? ¿O a Régulo, que fue traspasado por tantos clavos? ¿O a Catón, que hirió a sus mismas heridas? Todos estos encontraron al precio de un ligero tiempo la manera de hacerse eternos, y muriendo alcanzaron inmortalidad. Nunca nos libramos de la preocupación si pensamos que han de hacer aprecio de nosotros cada vez que nos vean, pues ocurren muchos incidentes que contra nuestra voluntad nos desnudan, y aunque resulte bien tanta diligencia, no es agradable ni segura la vida de los que viven siempre con una máscara. En cambio, qué placer el de una sencillez sincera, sin otro adorno que ella misma, que no oculta nada de sus costumbres. Corre, sin embargo, esta vida peligro de ser despreciada, si todo ella está patente a todos, pues hay a quienes enoja lo que ven de más cerca. Pero no hay peligro de que la virtud se envilezca por acercarse a los ojos, y mejor es ser despreciado por la sencillez que ser atormentado por una perpetua simulación. Usemos, sin embargo, de moderación. Hay mucha diferencia entre vivir con sencillez y vivir con negligencia. Hay que recluirse mucho en sí mismo, porque el trato con los que no son semejantes descompone todo lo no bien compuesto, renueva los afectos y ulcera cuanto en el ánimo hay flaco y mal curado. Hay que mezclar y alternar la soledad y la comunicación. Aquella nos hará desear a los hombres, esta a nosotros, y así la una será el remedio de la otra. La soledad nos curará del aborrecimiento de la multitud, y la multitud del fastidio de la soledad. Ni se ha de tener la mente siempre en la misma intención o tensión, sino que ha de ser llevada a los entretenimientos. Sócrates no se avergonzaba de jugar con los niños, y Catón rebajaba con vino su ánimo fatigado de los cuidados públicos, y Escipión danzaba con aquel su cuerpo triunfante y militar, pero no doblándose suavemente, como hoy acostumbran los que aún andando dejan atrás la molicie femenina, sino como aquellos antiguos varones acostumbraban, en los juegos y en las fiestas, a bailar varonilmente, sin desacreditarse por ello, aunque fueran vistos por sus mismos enemigos. Hay que dar reposo a los ánimos. De él se levantan mejores y más valientes. Así como a los campos fértiles no se les ha de exigir excesivamente, porque pronto los agotaría una fertilidad nunca interrumpida, así el continuo trabajo quebranta el ímpetu de los ánimos, que recobraría las fuerzas con un poco de descanso y de distracción. De la continuidad de los trabajos nace cierto embotamiento y flojera de los ánimos. ¿No tendería a esto con tanta fuerza el deseo de los hombres, si el juego y la distracción no tuvieran cierto natural deleite, cuyo uso, si es frecuente, quita a los ánimos todo peso y toda fuerza? Pues hasta el mismo sueño, que es tan necesario para el descanso, si lo continúas de día y de noche, sería la muerte. Hay mucha diferencia entre que aflojes algo y lo sueltes. Los legisladores instituyeron días de fiestas para obligar públicamente a los hombres al regocijo, interponiendo a los trabajos una templanza como necesaria. Y como ya he dicho, los grandes hombres se tomaban todos los meses vacaciones por algunos días, y otros los repartían todo entre el ocio y el trabajo. Así lo recordamos de Asinio Polio, un gran orador,
al que ningún asunto retuvo más allá de la hora 10ª. Después de esta hora no leía ni siquiera una carta, para no tener nuevas preocupaciones. Pero en aquellas 2 horas reparaba el cansancio de todo el día. Otros partieron el día por la mitad y dejaron las horas de la tarde para los negocios de menor cuidado. También nuestros mayores prohibían que se hiciera en el Senado ninguna nueva deliberación después de la hora 10ª. Los soldados se reparten las guardias de la noche y de ella quedan libres los que vuelven de una expedición. Hay que ser condescendiente con el ánimo y darle algún ocio, que sea como su alimento y vigorización. Ha de hacerse el paseo por espacios abiertos para que el ánimo se fortifique y levante al cielo libre y a pleno aire. Algunas veces un paseo en carruaje, el camino y el cambio de la región dan fuerzas, como un convite y una bebida un poco más copiosa. Algunas veces hay que llegar hasta la embriaguez, de modo que no nos hunda, sino que nos divierta, porque disuelve los cuidados, conmueve hasta lo más profundo del ánimo, y le cura de la tristeza como de otras enfermedades. Y Libre fue llamado el inventor del vino, no porque desate la lengua, sino porque libra al ánimo de la servidumbre de los cuidados, y lo fortalece, y hace más vigoroso y audaz para todos los intentos. Pero como en la libertad, también en el vino es saludable la moderación. Se dice que Solón y Arcesilao fueron dados al vino. A Catón se le reprochó la embriaguez, pero sea quien fuera quien se lo imputara, más fácilmente hará Catón honesto al crimen que éste deshonesto a Catón. Pero no ha de hacerse con frecuencia, para que el ánimo no contraiga la mala costumbre, y tan solo de vez en cuando se le ha de llevar a la alegría y a la libertad, removiendo un poco la triste sobriedad. Pues si hemos de creer al poeta griego, alguna vez da alegría el enloquecerse. Y si a Platón, en vano llama a las puertas de la poesía el que es dueño de sí. Y si a Aristóteles, nunca hubo un gran ingenio sin alguna mezcla de locura, porque no puede hablar cosas grandes y superiores a las demás, sino la mente excitada. Cuando se desprecia lo vulgar y acostumbrado, y se levanta a lo alto por un instinto sagrado, entonces canta por fin algo grande con boca mortal. Mientras una persona está en sí, no puede alcanzar algo verdaderamente sublime y arduo. Es menester que se aparte de lo acostumbrado y ha de elevarse tascando el freno, y arrebatando a su jinete, lo ha de llevar allí donde por sí solo no se atrevería a subir. Con esto tienes, oh carísimo sereno, los medios que pueden defender la tranquilidad o restituirla, o resistir a los vicios que quieren deslizarse en el alma. Pero has de saber que ninguno de ellos es bastante fuerte para conservar cosa tan frágil si un intenso y asiduo cuidado nos cerca como una valla al ánimo resbaladizo.